Lord T-Rex. Uno de los villanos más poderosos en toda la serie y de los más inteligentes también, pues logró engañar al mismo Discord para su beneficio y en la temporada 9 se aliaría junto con Chrysalis y Cozy Glow para causar mucho daño en Equestria. Un villano que en lo personal nunca me agradó mucho, pero que tiene una cantidad de fans bastante grande, con muchos fanarts, chippies locos y demás. Hoy veremos que este personaje tiene mucho más que contar que solo lo que la serie nos deja ver, pues tiene un pasado bastante interesante y aunque no lo creas, ya estuvo en generaciones pasadas de My Little Pony también. Junto con Cozy Glow, T-Rex ha sido de los villanos que más me han pedido curiosidades, así que siéntate y ponte cómodo porque ya comienzan las 5 curiosidades sobre Lord T-Rex. La princesa de la amistad me ha venido a visitar. ¿Qué he hecho para ganar el honor de tu compañía? Queremos respuestas, T-Rex. La magia está desapareciendo de Equestria. Lo sé. ¡Qué desperdicio de tan delicioso poder! Número 5. Como ya sabemos bien, My Little Pony cuenta con 5 generaciones actualmente. La generación 1, que salió en 1984, la generación 2, que vio la luz en 1992, respectivamente la generación 3, que saldría en el año 2003. Tenemos también lo que conocemos popularmente como la generación 3.5, y esta de hecho sería muy breve, saldría en el año 2009. Por supuesto tenemos nuestra queridísima generación 4, que sale en el año 2010, y por último en el 2021 saldría la generación 5, donde podemos ver a Sunny como principal protagonista y a los demás ponis. Bueno, para esta curiosidad vamos a centrarnos principalmente en la primera generación de My Little Pony, la que te dije que salió en 1984, específicamente un 9 de abril de hecho. Y es que esta generación tenía cosas muy diferentes a las que podemos ver hoy en día en la generación 5. Sin ir muy lejos, la generación 1 tenía humanos, algo que en la generación 5 no hemos visto aún y que en la generación 4 vimos representado en Equestria Girls, pero que no era lo mismo que pasaba en la primera generación, donde los ponis y los humanos literalmente convivían en un mismo universo. Como ya sabemos, en Equestria Girls es simplemente imposible que un pony y un humano estén en un mismo espacio, pues si un humano atravesaba el portal, este se convertiría en pony, y cualquier pony que atravesase el portal se convertiría en humano. Esto también ya lo hemos mencionado en algunos videos, pero los diseños de la generación 1 eran muy diferentes a los que tenemos hoy en día. Solo unos cuantos se conservaron bastante fieles a los originales, como es el caso de Applejack, que prácticamente se mantuvo igual, o también Posey, que evolucionaría para convertirse en Fluttershy, pero que podemos ver literalmente el mismo diseño y nombre en la generación 5, con la pony del mismo nombre llamada Posey, solo que en esta quinta generación Posey es bastante gruñona y hasta racista. Un dato curioso sobre T-Rex es que él también apareció en la generación 1, pero a diferencia de otros personajes, T-Rex es prácticamente el mismo desde la primera generación, ya que tanto su nombre como su diseño se basaron totalmente en el villano de la generación 1 llamado T-Rex, al cual podemos verlo en el especial llamado My Little Pony Rescate en el Castillo de Medianoche, donde trataría de raptar a las ponis para uno de sus carruajes, dando así un poco más de sentido sus orígenes en cuanto a diseño se refiere. Número 4. Si recordamos bien, la princesa Celeste y la princesa Luna nos explican que T-Rex junto con su hermano Scorpion vinieron de una tierra lejana con la intención de robarse la magia de los ponis, y aunque esos serían sus planes en principio, con el pasar del tiempo Scorpion terminaría haciéndose amigo de todos los ponis, retractándose así de sus planes malvados. Eventualmente no querría que su hermano T-Rex siguiera con el plan tampoco, y es cuando entonces trataría de razonar con él. Sin embargo, las princesas nos cuentan que fracasó en su intento de convencer a T-Rex, por lo que se dirigió a ellas a contarles lo que sucedía. Después de eso, Scorpion por alguna razón decidiría volver a su tierra natal y las princesas encarcelarían a T-Rex en el Tártaro por sus crímenes. Sin embargo, el que pasó después con Scorpion, hermano de T-Rex, es todo un misterio. Como dicen las princesas, él simplemente volvió a su tierra natal, pero no sabemos más de él nunca más en la serie. No obstante, Scorpion tampoco es un personaje completamente nuevo, pues al igual que T-Rex, él también aparecía en la generación 1 de My Little Pony, solo que acá Scorpion tendría una historia un poco diferente, aunque también tendría más protagonismo. Y es que una curiosidad que si bien no trata directamente sobre T-Rex, sí que lo involucra y toma lugar con su hermano Scorpion. Como ya lo dijimos, sabemos que Scorpion es un hermano de T-Rex que decidió marcharse de Equestria, pero en la generación 1 no era así. Scorpion en la primera generación se trataba de un príncipe humano que T-Rex decidió convertir en gárgola, uno de los tantos poderes que tenía ese villano en la generación 1. Podemos ver incluso que Scorpion obedece órdenes de T-Rex y hasta este se inclina ante él, aparentando así que T-Rex es mucho más poderoso y que lo mejor es andarse con cuidado. También parece que Scorpion es una especie de subordinado de T-Rex, pues lo podemos ver dando órdenes a dragones y a lo que parece ser un ejército de este villano. Número 3.
Seguimos con las curiosidades sobre T-Rex de la generación 1, y es que este personaje es de hecho muy interesante, bastante más interesante que el T-Rex que tenemos en la generación 4 para ser honesto, pues T-Rex no parece tener ningún motivo más que solo destrucción para conquistar Equestria, mientras que T-Rex tenía un objetivo muy similar al de Nightmare Moon, de traer una oscuridad total. Hablando de Nightmare Moon, ¿te gustaría que hiciera un video de curiosidades sobre ella? Házmelo saber en los comentarios. De hecho, T-Rex es considerado un villano bastante despiadado, pues incluso amenazó con decapitar a Spike en una ocasión, mientras que a T-Rex se le ve ligeramente más suave en la generación 4. Volviendo con la curiosidad, sabemos que T-Rex tiene el poder principal de robar magia, es de esta manera que va aumentando su tamaño y su apariencia física, muy similar a Cell de Dragon Ball, que tendría que succionar a otros guerreros hasta llegar a su fase perfecta. Sabemos que entre más magia consuma T-Rex, este se hará más poderoso hasta llegar a tener un tamaño inmenso, como vimos en la temporada 4 donde Twilight pelea con él con el poder de las 4 princesas. Sin embargo, T-Rex no tenía este mismo poder, pues el de él era un poco superior si me lo preguntas, ya que T-Rex tenía la capacidad de convertir a otros seres en gárgolas, tal y como decíamos en la curiosidad anterior, donde vemos que Scorpion era en realidad un príncipe humano. Además, T-Rex podía corromper a ponis y humanos por igual, gracias a una bolsa mágica que normalmente traía atada al cuello, dándole en mi opinión personal un poder superior a solo fuerza bruta, como la que podemos ver en T-Rex en la generación 4. Número 2. Como ya sabemos, My Little Pony cuenta con cómics oficiales encargados por la empresa IDW Publishing. En estos cómics tenemos muchísima más información sobre los personajes, lugares, eventos, etc. Casi no muestro contenido de los cómics en los videos porque honestamente no los he leído todos, y además la gran mayoría de personas ven la serie principalmente y no leen tanto los cómics. Quienes lo hacen son realmente la minoría del público, pero como ya dije, guardan información muy valiosa y ya los he mencionado en algunas ocasiones, como en el video de Lyra Heartstrings, en el de la princesa Cadance o en el de Secora. En uno de estos cómics podemos entender mucho mejor los orígenes de T-Rex, y es que en el cómic titulado My Little Pony Friendship is Magic número 2 podemos echar un vistazo a un T-Rex bastante más joven. En el cómic podemos ver que proviene de la realeza, de ahí su nombre Lord T-Rex o Señor T-Rex en español. También vemos que su familia en realidad no es malvada y que Scorpion es de hecho un hermanito bastante tierno que admira y respeta bastante a T-Rex y hasta le quiere mucho también. En el cómic también se nos explica que T-Rex es un estudiante prodigio de un centauro anciano llamado Sendak y que este le enseñaría toda la magia que domina. El anciano al parecer viajó a Equestria y raptó un unicornio con el objetivo de drenar toda su magia, con el fin de hacerse más poderoso. T-Rex al ver esto le ruega que por favor le permita ser parte también, pero Sendak le explica que aún está muy joven y que no está listo para dominar un poder tan grande. La sed de poder y codicia de T-Rex lo hacen viajar en la noche a la casa del anciano para apoderarse del poder del unicornio. Sin embargo, las cosas se salen de control y T-Rex termina explotando la casa del anciano Sendak. Todo esto hace enojar muchísimo a su padre Borak, quien rescata al unicornio y lo escolta hasta Equestria, no sin antes castigar a T-Rex por todo lo que había hecho. Es en su aposento que T-Rex jura que derrotará a su padre algún día y que conquistará Equestria de igual manera. El resto es historia. Es interesante, pues este cómic explica un poco mejor el por qué Scorpion terminó haciéndose amigo de los ponis y volviendo a su tierra natal, pues realmente ahí estaba su familia y nunca fue malvado, solo estaba apoyando a su hermano, por lo que podríamos decir que T-Rex es en realidad la oveja negra de la familia. Número 1. El capítulo número 3 de la cuarta temporada, llamado El Castillo Embrujado, es muy interesante y divertido, pues en este las Main Six se embarcan en diferentes situaciones que las llevan al antiguo castillo de las hermanas en el bosque Everfree. Fluttershy y Rarity están buscando unas telas que, según se dice, son las mejores telas en la historia. Applejack y Rainbow Dash compiten por ver quién es la pony más valiente. Twilight se ve atraída y encantada por la antigua biblioteca del castillo, y Pinkie, como ya sabemos, haría de las suyas para asustar a las ponis en el viejo castillo. En el minuto 6 del capítulo podemos escuchar a Applejack contar que de pequeña la abuela Smith les contaba una historia sobre una pony apodada la Pony de las Sombras, un ente misterioso que, según la abuela Smith, era el resultado de la maldad de Nightmare Moon al momento de ser desterrada a la luna, y que cuando todo esto sucedió, la Pony de las Sombras se quedó en el castillo abandonado, asustando así a quienes se acercaran. Durante el capítulo vemos a las Macy's algo nerviosas por la historia de miedo, a excepción de Twilight, claro, que como siempre se mantiene bastante escéptica. Al final, lo que parecía ser la Pony de las Sombras no se trataba más que de Pinkie Pie tocando el órgano con una capucha oscura, tratando de gastarles otra broma a sus amigas. Sin embargo, en los últimos segundos del capítulo vemos que aparece una sombra con ojos brillantes, confirmando así que de hecho sí existía una Pony de las Sombras, y dejando un misterio bastante grande a la interpretación del espectador. ¡Ja! ¡Pony de las Sombras! ¡Qué ridículo suena eso!
Esta parte del capítulo sorprendería a muchos bronies en aquellos años, quienes comenzarían a especular sobre quién era el personaje detrás de la sombra. Entre tantas teorías, un brony de la época pondría un tweet en el que diría lo siguiente: estaba simplemente revisando el episodio con un amigo, ¿será que la sombra se trata de T-Rex al final del capítulo? Mi mente podría haber explotado. Lo más impresionante sería que el mismo Jason Thiessen le contestaría ese tweet con un simple pero misterioso jeje. Jason Thiessen se trata nada más y nada menos que del director y animador canadiense de My Little Pony, por lo que es muy probable que la sombra que vemos al final del capítulo embrujado sí se trate de T-Rex. De hecho, tendría sentido, pues fue en esa misma temporada que T-Rex haría su aparición. El por qué no atacó a los ponis creo que es bastante obvio. Recordemos que T-Rex escapa del tártaro muy débil y delgado. Si hubiese atacado en ese momento, Twilight muy probablemente lo hubiera vencido. Además, recordemos que T-Rex logra cometer sus actos en la temporada 4 ya que recibió ayuda de Discord, de lo contrario habría sido bastante más complicado. Ya por último, hay una teoría que dice que en efecto la sombra del final del capítulo sí se trataba de T-Rex y que en realidad fue él el que le lavó el cerebro a Luna para que previamente se convirtiera en Nightmare Moon. Esto debido a que, como dije en el puesto número 3, T-Rex de la generación 1 y Nightmare Moon comparten un objetivo muy similar: traer oscuridad total, por lo que se cree que quizá T-Rex estuvo lavándole el cerebro a una joven y fácilmente manipulable Luna, quien terminó cediendo ante sus chantajes y bueno, pasó todo lo que pasó, aunque de nuevo es solo una teoría. ¿Crees que sea cierto? Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Quiero saludar a todas las personas que están apareciendo en pantalla. Ya saben que si quieren su saludo es tan simple como pedirlo de cara al próximo video. También recuerda que si el video te gustó, te agradecería muchísimo que me dejaras un like, que te suscribas si eres nuevo o nueva acá en el canal, y que por supuesto también cheques la descripción donde tengo mi servidor de Discord y mi canal de Twitch por si quieres pasarte. De nuevo espero que te haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Adiós.